Hola, ¿qué tal? Soy Jesús España y te doy la más cordial bienvenida a una emisión más de tu programa Hablemos de Paz. Este programa lo realiza el Poder Judicial del Estado de Nuevo León en coordinación con el Canal 28 y está diseñado para hablar de temas complejos donde se presentan problemas, pero que también tienen solución y que precisamente las y los expertos que vienen con nosotros nos dicen la manera en cómo podemos resolver estas problemáticas sociales. Quédate con nosotros. Hoy está el licenciado Gustavo González Fuentes. Él es notario público titular de la Notaría Pública número 22, especialista en mecanismos alternativos, especialista en mediación, y hablaremos de un tema muy controversial que es los conflictos en negocios familiares. Bienvenido, Gustavo. Gracias, doctor Jesús. Muchísimas gracias por tu atenta invitación. Agradezco también a la presidenta del tribunal, a la magistrada Laura Perla Córdoba, su atención para tratar de dirimir estas situaciones jurídicas que ordinariamente se dan inmensamente, tanto en el tema de sociedades como en las sociedades de familia. Muchas gracias, doctor. Estamos para servirte. Muchas gracias, Gustavo. Pues bien, realmente el tema de hablar de los negocios es muy importante. Hablar del tema de la estructura y la formación de los negocios es relevante, pero cuando vienen estas figuras de familia que dicen, oye, vamos a hacer un negocio, y todo parece indicar que todo va a salir bien, ¿verdad? Porque hay buena intención, porque hay una buena, vamos a decirlo así, una buena estructura familiar, ¿no? Y entonces dices, sí, oye, creo que todo puede salir bien si hacemos este negocio. Pero, ¿qué recomendación le darías a las personas que quieren formar un negocio familiar? Muy bien, doctor, es una pregunta muy interesante que todos los días lo vemos en el ámbito de la constitución de sociedades de familia, de sociedades mercantiles y con los intereses. Ordinariamente y de manera histórica, las personas que van conformando su propio patrimonio a lo largo de su vida o de su quehacer establecido, profesional o de trabajo o de esfuerzo, casi siempre quiere que sus bienes, producto de su esfuerzo a lo largo de su existencia, quede en familia. Claro. Eso ordinariamente pasa en la testamentaría que se da en nuestro país. Ordinariamente testan a favor de los hijos, de sus cónyuges, de las personas cercanas, de los familiares. Casi siempre todos los propósitos, en su inmensa mayoría, de las personas que constituyen su patrimonio, su trabajo, su esfuerzo, su realización, ordinariamente es para la familia. Hoy el tema que es por demás muy interesante, si se constituye una empresa familiar, ¿qué sería lo que se recomendaría? Una de las cosas que principalmente se recomiendan es que en todos los negocios ordinariamente siempre hay diferencias de opiniones. Aunque lleven un mismo fin, un mismo objeto social, el fin común va a ser siempre el mismo, pero hay diferencias de opiniones. Es un gran agregado el tema de que si son familia, entra una esfera adicional, entra el tema de emociones, el tema de la posición que se ocupa. Y si voy a poner un ejemplo, si el padre de la familia o la madre de la familia constituye su negocio y pone a sus hijos porque quiere que sus beneficios y su patrimonio quede ya manejado principalmente por los hijos, procurando, como sabemos, el bienestar de ellos. Desafortunadamente, muchas veces esas coincidencias no se dan en la apreciación que tienen los hijos, porque piensan que uno está haciendo mayor esfuerzo, piensan que está dedicada a una actividad distinta a lo que realmente está haciendo el otro. Luego entran también en el tema del ámbito personal sus cónyuges, que también tienen una opinión muy válida, y luego dicen, es que tu hermano está haciendo esto, tu hermana está haciendo lo otro, y entran entonces ciertas confusiones. ¿Qué se recomendaría? Ordinariamente, bueno, primero es que si hay diferencias entre
las opiniones y de las familias, lo idóneo es la participación de un tercero, facilitador, mediador, certificado profesional, que sea completamente imparcial, que ayude a la comunicación, que es uno de los principales objetos de las personas, llámense socios, asociados, familiares, para que lleven su objetivo, que es el bien de la sociedad y el bien de la propia familia, adelante. Muy bien, qué interesante esto. Creo que lo que podríamos subrayar es que el mensaje no sería no hagan negocios familiares, no, sino más bien entendamos que puede haber conflictos como en cualquier otro ámbito, claro, ¿no? En el educativo, incluso en el mismo matrimonio, ¿no? Siempre puede haber diversidad de pensamientos, etcétera. Pero lo que hoy nos vienes a platicar, Gustavo, lo que hoy quieres comentar con la gente es de que, pues sí puede haber problema, porque luego comentas esto de que viene a lo mejor el cuñado, ¿no? Muy seguido pasa eso, sí. Esta familia política que a lo mejor viene a formar parte de ese negocio ya instalado con otras ideas completamente diferentes, con otros ideales, etcétera, y empiezan los problemas. Pero tú nos has dicho algo muy importante, la figura del mediador. Una figura de un mediador imparcial que le va a ayudar a la familia, a este negocio familiar, a tomar decisiones. No a decir quién tiene la razón, quién está bien o quién más. Simplemente, a ver, los junta y les dice, vamos a poder negociar de una mejor manera y que esto se pueda llevar a cabo en la mejor manera posible dentro de la empresa. ¿Esto qué tan común es hoy en día? Es común, sin embargo, no tanto. Y no es tan común, doctor, en virtud de que muchas veces, y lo hemos platicado en distintos escenarios, en distintas pláticas, en distintos lugares, donde no sabe la sociedad que tiene la opción y a la mano de un facilitador certificado, de un facilitador imparcial, que pueda venir a construir la comunicación, que muchas veces es lo que hace falta para llevar una relación cordial y respetuosa. Entonces, sí es recomendable y aprovechamos este gran medio de difusión con las buenas intenciones del Centro de Mecanismos Alternativos que dignamente presides, de que la sociedad tenga la opción. Incluso existen opciones preventivas. Es decir, vamos a constituir una sociedad mercantil, verbo y gracia. Hoy vamos a tener de una vez un facilitador para que nos diga cuál va a ser nuestro formato de comunicación entre nosotros. ¿Cuál va a ser nuestro proceso? Por ejemplo, en nuestro estado, que es uno de los estados preponderantemente industrial a nivel nacional, incluso internacional, históricamente las familias han sido los dueños, accionistas principales de emporios empresariales que se han constituido en nuestro estado. Empresas trascendentales que han podido constituirse y han habido entre 2 y 3 y 4 generaciones, doctor, que siguen la secuencia. Claro, son empresas de crecimientos muy extensos, que ordinariamente lo que hacen es, que es una recomendación también muy sana, que en la parte administrativa, en la parte de resolución hacia terceros, quienes dan la representación legal, ordinariamente sean, cuando son empresas importantes, personas ajenas a la familia. Muy bien. Para que no digan, ¿por qué mi hermano va a ser el director general? ¿O por qué va a ser mi hermana? Si yo también tengo las capacidades, yo estudié administración de empresas y ella es abogada o él es contador, en fin. Para que no puedan existir esas diferencias, pueden poner, si el tamaño y la magnitud de la sociedad, de familia, así lo amerita, sí es recomendable poner un tercero imparcial que tenga la voz de todos y el voto se lo guardan ellos en sus propias decisiones. Y que ya vaya él, digamos, de alguna manera Él les va informando, moldeando. Él les va informando, él va moldeando. Cuando pasa así que las empresas se acrecentan económicamente en prestación de servicios o en productividad, es importante que exista un tercero que rinda la cuenta
se llama, en su caso de un mandatario, la rendición de cuentas de lo que están haciendo, y entonces los hermanos, los familiares, toman los votos y las decisiones en asambleas ordinarias o extraordinarias en su caso. Muy bien, pues qué interesante, ahí está el consejo del notario, pero no es un consejo que tenga que, como dice, echarse en saco roto, sino más bien tomarlo en consideración. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos hablando de este tema tan relevante que es de los conflictos en negocios familiares. Continuamos. Gracias por continuar en sintonía de tu programa Hablemos de Paz. El día de hoy estamos con el licenciado Gustavo González Fuentes, titular de la Notaría Pública número 22. El día de hoy nos está platicando acerca de los conflictos que surgen en empresas familiares. Él nos está diciendo cuáles son las posibles soluciones que existen dentro de estas situaciones. Gustavo, hace un momento en el bloque anterior nos comentabas de una figura del mediador, esta figura imparcial que puede eventualmente ayudar a resolver estas cuestiones entre la familia, ¿no?, que ha creado el negocio. Claro. ¿Qué características tendría que tener esta persona facilitadora? Porque comentabas también hace un momento, Gustavo, que no es tan común. Si bien es cierto, sí se da ya en algunos trámites familiares, no es tan común. Pero si alguna familia que tiene un negocio familiar que nos está escuchando, ¿qué tendría que buscar en ese facilitador? Muy bien la pregunta, doctor. El facilitador, que ahora se nos denomina de esta manera, anteriormente, antes de esta Ley General Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, pues prácticamente se hablaba del mediador. Así es. Históricamente. Hoy se le da la figura de facilitador, porque en ese mismo orden de ideas puede ser mediador, puede ser conciliador, puede ser negociador, puede ser árbitro o incluso puede ayudar en el tema de la restauración de la justicia o justicia restaurativa. Esta persona puede ser en el ámbito privado o en el ámbito público. Lo que siempre es muy recomendable, doctor Jesús, es que estén debidamente certificados y avalados por el tribunal. Por el Centro de Mecanismos Alternativos, que tenga un registro oficial vigente para que pueda tener una opinión objetiva, profesional y de validez legal. Ese es trascendental. Y ese puede ser dentro de los facilitadores que tiene el Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos de nuestro estado o de cualquier estado, o en su caso un facilitador privado. En los dos casos debe de siempre tener el registro oficial con un número oficial vigente para que los acuerdos que puedan vertirse en la posibilidad de un conflicto, una vez inscrito con los requisitos de ley, pueda tener los efectos de cosa juzgada o prácticamente una sentencia y no tengan que recurrir a un tribunal para que un juez o un árbitro les dé una resolución de un ganador o de un perdedor. Muy bien, qué bien, porque es importante que la gente sepa que las personas que van a trabajar tratando de solucionar conflictos como este que el día de hoy estamos platicando, no son personas que tienen solamente una buena intención, ¿no?, sino que realmente son personas que están certificadas, que tienen cursos, diplomados y una especialidad en solución de conflictos. Le comentamos a la gente que en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León nosotros tenemos la posibilidad de certificar mediadores. Y esos mediadores de los que habla hoy Gustavo son las personas que eventualmente nos van a poder ayudar para resolver ese tipo de controversias en el tema de empresarial, vamos a decirlo. Porque hay algo importante aquí, Gustavo. Creo que lo que nos obliga en este tema es que estamos hablando de cuestiones materiales, ¿no? Inicialmente porque estamos hablando de negocios y de empresas. Sin embargo,
hay un tema muy importante de esto, que es el tema emocional, el tema del lazo familiar. Y entonces ahí sí necesitamos a alguien que nos ayude, porque no es nada más hablar de números y peso, ¿no? ¿Qué nos puedes decir respecto a eso? Ese tema es como comentamos al inicio del primer bloque, doctor, es el agregado adicional que no es la constitución de una sociedad mercantil, por ejemplo, una sociedad anónima de capital variable, de responsabilidad limitada, no, es una empresa constituida bajo el formato legal, pero de familia. Entendemos muy claro que los conflictos que se generan dentro de una empresa o en el desarrollo de una empresa, que puede ser para prestación de servicios o para la cuestión de la productividad, si no caminan bien las cosas, inexorablemente va a trascender al ámbito familiar. Y no nomás es de que dos socios se van a disolver su sociedad, terminan, no nos resultó el negocio y nos vamos cada quien para su casa. Aquí es un agregado. Porque es la misma casa. Sí, aquí es un agregado porque trasciende al tema familiar. Y ha pasado, de hecho, desafortunadamente, de manera reiterada, que una sociedad de familia que no va funcionando bien, por supuesto que trasciende a la situación de societaria y también a la situación familiar. Y se desmembran las relaciones. Por eso, desafortunadamente, también hay demandas entre las familias, hermanos, primos, padres, hijos, madres, hijos, hermanas, etcétera, que rompen con el vínculo familiar. Cuando se supone que al constituir la sociedad familiar o de familia, es con la mejor intención que, como siempre se comenta, todo queda en familia. Entonces, si no se tiene la asesoría, reitero, de un profesional, un facilitador especializado, imparcial, que ayude al formato de la comunicación o la asesoría de cómo llevar a cabo los procesos, para que tanto en el ámbito del negocio, en el ámbito productivo, como en el ámbito familiar, sigan llevando las buenas relaciones en el ámbito de la cordialidad, doctor. Muy bien. Ahí está, pues es importante tomar en consideración que en este tipo de asuntos no es solamente hablar del tema económico, no es solamente hablar del tema mercantil, sino que también tomar en cuenta que hay relaciones de familia que tienen que cuidarse, porque de lo contrario, de no resolverse ese tipo de situaciones, podrán trascender y seguir creciendo, incluso como lo ha dicho hace un momento Gustavo, que pueden trascender de generación en generación. Vamos a ir a una pausa y seguimos con ustedes en su programa Hablemos de Paz. No le cambien. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Hablemos de Paz. Soy Jesús España y hoy nos acompaña el licenciado Gustavo González Fuentes, titular de la Notaría Pública número 22. Estamos hablando de un tema controversial relacionado con los conflictos que se generan en las empresas familiares, un tema que en el instituto hemos atendido mucha gente que ha tenido este desafortunados eventos, ¿no? Porque les decía hace un momento, cuando comenzábamos el bloque, que en la mayoría de los casos, pues uno genera un negocio esperando prosperidad, claro, y que todo salga bien, ¿no? No te imaginas que vayan a salir las cosas mal, ¿no? Pero ya nos decías, Gustavo, hace un momento que hay ocasiones donde llegan diferentes opiniones de la misma familia, pero también de familia política, y es donde se empiezan a fracturar los lazos, ¿no? Incluso vienen problemas legales, ¿no? Hablábamos hace un momento de que, pues si bien es cierto, hay problemas de corte moral, pero también hay cuestiones legales, ¿no? Que claro, eventualmente se tendrían que afrontar. Claro. Doctor, es muy, muy importante cuando se apertura una sociedad con un fin de llevar a cabo bien las cosas,
ajustadas a derecho, eso genera responsabilidades. En el ámbito familiar, como lo comenté también en el segmento anterior, el conflicto que puede existir dentro de la sociedad ordinaria entre los socios, entre los administradores, entre la misma familia, va a trascender al ámbito familiar. Los negocios en su inmensa mayoría tienen una responsabilidad entre ellos mismos como ante las autoridades administrativas, fiscales, publicitarias, ante los mismos clientes. Hay una responsabilidad hacia terceros. Y desafortunadamente no siempre las cosas salen como uno se las imagina que van a salir. Obviamente uno se imagina que todo va a estar muy bien, vamos a abrir nuestro negocio, nuestros hermanos, mi padre, yo, mi hermana, todos nos llevamos muy bien, terminamos las sesiones y nos vamos a disfrutar a la casa de una buena relación familiar. No siempre pasa así. Y a veces los conflictos llevan a una ruptura, tanto en los intereses patrimoniales como en los intereses personales, por el tema afectivo, por el tema de emociones, por las posiciones que cada quien utiliza en la casa, o porque está viendo porque lo está viendo mi padre mejor a él o a ella, si yo soy el que está haciendo esto. Y siempre generan esos temas. Entonces, es muy importante que esa situación no trascienda a un ámbito legal. Y que si llegase a trascender a un ámbito legal, lo idóneo es que no tenga que ser ante un tribunal. Si es ante un tribunal, se van a ventilar ante terceras personas, y lo vemos todos los días en las noticias. La empresa fulana se están peleando los hermanos, se están demandando, incluso hay hasta demandas de carácter penal que están buscando hasta la privación de la libertad, cuando se supone que todo nace con las mejores de las intenciones. Para ello existe esta gran figura que comentamos hace rato, doctor, del facilitador. Un facilitador público, un facilitador privado, certificado, que se siente a escuchar de manera clara los conflictos que están teniendo y ayude a soportar una comunicación fluida entre las partes y puedan resolver su conflicto. Sabemos que todos los conflictos históricamente tienen una solución. Y si alguien, un tercero de buena fe, con la imparcialidad, con el profesionalismo que esto obliga, un facilitador público o privado, pueda participar en resolver ese conflicto, va seguramente a continuar el ámbito del negocio de la sociedad de familia, como también las buenas relaciones familiares. En otros países, ¿cuál ha sido la experiencia de esto? Muy bien. Por ejemplo, doctor, en Estados Unidos, que tiene más de 30 años formalmente la mediación, más de 30 años, y está establecido los conflictos legales entre un 85 y 95% se resuelve a través de la mediación. No tienen que irse a los tribunales a dirimir o a los jurados, como lo determinan las leyes de Estados Unidos, para que determine si tiene o no la razón las partes. Entonces, esa misma situación, por analogía, sería muy bueno tomar en cuenta que allá ya tienen la experiencia de más de 30 años, que hoy también podríamos adoptar en nuestro país, porque ya nuestra misma ley nos lo permite, de una manera clara, de una manera franca, de una manera expedita incluso. A eso quisiéramos llegar. En el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, es una de las metas principales, incluso en la política de la presidenta, que dice, hablemos de paz, ¿no? Realmente, o sea, generemos consenso en la sociedad y que generemos eventualmente acuerdos en este tipo de problemáticas. ¿Qué podríamos decirle a la gente? ¿Qué nos hace falta para que podamos sumarnos a estas estadísticas que hablan de evitar el juicio, de evitar el choque, el desgaste emocional y sobre todo en estos temas de los que estamos hablando, ¿no? Porque estamos hablando no solamente de temas económicos, sino también de afectaciones emocionales, ¿no? Sí, normalmente, doctor Jesús, la situación del patrimonio, del dinero, de los recursos que generan las sociedades, normalmente no van a la mano o de la mano con la cuestión afectiva, con la cuestión de la fraternidad, con la cuestión de la afiliación directa consanguínea de padres a hijos.
Son dos eventos normalmente distintos porque en uno se supone que existe el cariño, el aprecio al hermano, al hijo, a la hija, a la esposa. Existe la situación afectiva y la cuestión patrimonial ordinariamente la ven por separado. Y esto contrapone lo que ordinariamente se dice. Queremos que todo quede en familia. Pues si quieres que todo quede en familia, entonces constituye tu empresa familiar, utiliza los beneficios que puede dar entre ellos y para ello es muy importante tener empatía con la familia, tener un trato de comunicación, de respeto, que muchas veces ese respeto en el tema familiar no se da tanto, pues, es mi hermano, pues es mi hermana, es mi hijo, pero sigue siendo una persona y si quieres conservar o seguir conservando las buenas relaciones afectivas en la línea familiar, pues tienes que ser empático, tienes que ser bien intencionado, tienes que respetar la opinión de los demás, de la misma familia. Yo estoy seguro, y por eso han existido y siguen existiendo, y seguramente van a seguir existiendo durante muchos años más, las empresas de familia. La intención es que todo quede en el beneficio de ellos mismos. Entonces, lo ideal es escuchar. Cuando no nos alcanzamos a escuchar entre las partes, inmediatamente recurrir, como lo platicamos, a un facilitador profesional, público o privado, que nos dé un puente de comunicación, que a veces es lo que necesitamos. Y a veces nos bloquea la cuestión incluso familiar. A veces es más difícil decirle a la madre o al padre una idea, porque es mi madre, porque es mi padre, que decírselo al jefe. Entonces, ese tipo de puentes de comunicación sí nos serviría mucho si pudiese intervenir un facilitador debidamente profesional y certificado. Muchas gracias, Gustavo. Pues yo me llevaría estos dos mensajes con los que puntualizas al final. El primero es que si vamos a crear una empresa en un entorno familiar, que consideremos una figura de una persona facilitadora certificada por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, para que pueda ayudar en las controversias que eventualmente se susciten. Pero también comentas que al margen de ello, eventualmente en cualquier situación que las personas se encuentren ante una controversia familiar, tú dices, intervengan con empatía, con escucha activa y con tolerancia. Es decir, o sea, también a nosotros nos toca poner de nuestra parte. Poner de nuestra parte. Claro. Interesante esto. La verdad es que es un tema que nos da para estar aquí platicando muchas horas más. Yo agradezco mucho que hayas tenido esta disposición de venir un momento con nosotros, de disponer de tu tiempo. Lo valoramos mucho, Gustavo, y esperamos que esta emisión de Hablemos de Paz haya sido de gran utilidad para ustedes, para tener mayor información de lo que sucede en torno al servicio de mediación y de lo que hacemos acá en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión de Hablemos de Paz. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.